está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo su esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Buenos días, queridos amigos, querida iglesia. Hoy por fin estamos otra vez dentro del templo, aunque por ahora con los bancos vacíos, como ustedes pueden ver. Pero dentro de poco, si Dios permite, estaremos aquí otra vez juntos, mirándonos las caras los unos a los otros, tocándonos por lo menos el codo los unos a los otros. No sabemos cuándo, pero estamos orando para que eso sea en este año. En algún momento va a ser. Cuando ustedes me ven con este anillo, para algunos de ustedes esto tiene un significado especial. Si usted es ladrón, que supongo que nadie de nosotros es, esto vale 50,000, quizás 100,000 guaraníes, vendiéndole en alguna casa de remates. Pero para la mayoría de las personas esto tiene un significado simbólico, más que simplemente un metal de cierta cantidad de quilates de oro. Es una alianza, lo llamamos nosotros. Y la mayoría de las personas casadas lo llevan. Y normalmente, a través de las culturas, esto significa que esta persona está casada con otra persona. La boda, interesantemente, lo interpretamos de manera diferente. Hay personas que dicen o que piensan que es como un contrato. Yo creo que la mitad de las personas casadas, o quizás más, lo están viendo de esta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que por la cantidad de divorcios que hay después, de que muchas personas consideran una boda, un matrimonio como un contrato, en donde hay estipulaciones de un lado para la mujer, estipulaciones, cláusulas para el hombre. Incluso cristianos piensan esto, y este hermoso y famoso pasaje de Efesios capítulo 5 lo interpretan como que, bueno, esto es lo que la mujer tiene que hacer, esto es lo que el hombre tiene que hacer. Y si uno de los dos falla, el otro tiene el derecho de fallar también. Y de esta manera, en muchos casos, se disuelven los matrimonios. Un contrato es un contrato. Y muchos de nosotros hemos firmado contratos. Y en los contratos nosotros vemos que hay una cantidad de cláusulas que tiene que hacer tal parte para obtener esto. Pero la Biblia, para matrimonio y para la relación con Dios, tiene otra palabra. Y es la palabra pacto. La palabra pacto ocurre más de 300 veces en la Biblia, y les voy a bombardear con algunos pasajes en esta primera parte del sermón. No se preocupen, ahí van a aparecer en su pantalla también si la tecnología nos ayuda. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos que la primera vez que aparece la palabra pacto es entre Dios con Noé. En Génesis capítulo 6 dice Dios: pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esta es la primera vez que aparece la palabra pacto. Dios hace un pacto con Noé. Más adelante Dios hace un pacto con Abraham. Dice no solamente que lo hizo con él, sino también cómo lo hicieron. Abraham tenía que cortar varios animales por la mitad, puso la mitad de un cadáver de un lado, la otra mitad del otro lado. Es un poco morboso quizás eso. Y después estaba esperando
a que Dios apareciera. Y Dios apareció. Y en una forma de fuego, junto con Abraham, pasó por entre estos cadáveres. Y esto era simbólico porque significaba en aquella época, lo hacían a veces después de una guerra, cuando se hacía un pacto, nosotros hoy en día diríamos un tratado de paz, hacían esto de cortar los animales, separarlos, y los dos contrayentes del pacto pasaban por en medio de ellos. Y esto significaba, si alguien de nosotros no cumple el pacto, que a este le ocurra lo mismo que le ocurrió a estos animales. Y leemos ahí en Génesis: cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Esta es una parte de los pactos. Normalmente hay una promesa dentro de un pacto. Después, en el capítulo 17 dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esta es la otra parte de un pacto. Normalmente se espera algo de la otra persona. En este caso, nos puede asustar porque no está esperando poca cosa. Anda delante de mí y sé perfecto. Dicho sea paso, eso también se repite después en el Nuevo Testamento, pero vamos a llegar a eso. Pero vemos también que hay pactos entre personas. Por ejemplo, un tal Abimelech se encuentra con Abraham, tuvieron un problema antes, pero después llegan a resolver eso. Y dice ahí en Génesis 21, entonces tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Más adelante vemos que Dios hace un pacto con todo un pueblo. Cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, en el desierto, Él hace un pacto con ellos. Y les dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, el pueblo de Israel no solamente recibió este pacto, sino también recibió una señal del pacto. Y esto era en forma de un cofre en donde dentro de este cofre estaban guardados los 10 mandamientos. Una tabla, 2 tablas de piedra que contenían estas 10 palabras, como se suele decir en el Antiguo Testamento. Y este arca del pacto, este cofre, acompañaba a Israel a todos lados, y muchos años después, cuando se construyó el primer templo, fue puesto en el templo, y esto era el símbolo de que el pueblo de Israel había hecho un pacto con Dios. Y los 10 mandamientos no son como en un contrato las estipulaciones, sino después de haber hecho el pacto, Dios entrega 10 mandamientos al pueblo y dice: esto es la consecuencia. El que quiere estar en relación conmigo, para que nuestra convivencia, para que nuestra relación no sufra, estas son las condiciones, no las condiciones, estas son las consecuencias de este relacionamiento que vamos a tener. Porque tenemos que tener cuidado acá con usar la palabra condiciones, porque condiciones se ponen en un contrato, pero no en un pacto. Más adelante nosotros vemos que el pacto fue violado. Dios le había dicho al pueblo de que tenían que hacer ciertas cosas con la ciudad de Jericó, tenían que destruir todo, porque dice: todo lo que está en la ciudad será como un sacrificio a Dios. Pero una de las personas vio cosas que le gustaban demasiado. Algo de oro, alguna ropa linda, algunas joyas, y él agarró de eso y lo escondió en su tienda. Y Dios ve todo, Dios vio eso también, y le dice a Josué: ustedes violaron mi pacto. Bueno, y las consecuencias no fueron muy buenas. No es que Dios se olvidó del pacto en base a esta transgresión. Sí, castigó al pueblo,
por la transgresión que habían hecho, pero su pacto Él mantuvo con el pueblo. Bueno, después nosotros vemos una cantidad de otros pactos, no podemos leer todos aquí. Dios hizo un pacto con David, David hizo un pacto con Jonatán, con el hijo del rey en este momento. Dios hizo un pacto con Salomón, el hijo de David. Después vemos que hay varias renovaciones del pacto con otros reyes. Y así nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la palabra pacto, el término pacto, es algo bastante común. Puede ser entre Dios y los hombres, entre Dios y un hombre, o también entre distintas personas. En un pacto normalmente una parte y la parte más fuerte toma la iniciativa y ofrece un pacto a otros. Por ejemplo, en el caso de David y Jonatán, fue Jonatán que le ofreció este pacto a David. Él era el príncipe, él era el hijo del rey, él tenía el armamento, él tenía la ropa que David no tenía, y ahí dice que él le dio su espada, le dio su cinturón y le dio algunas otras cosas e hizo un pacto con David. Si vamos al Nuevo Testamento, ahí nos llama la atención la palabra el nuevo pacto. Y en primer lugar lo vemos con Jesús, hace un pacto con sus discípulos. En la última cena que celebraban justo antes de ir a morir en la cruz, ahí dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entre paréntesis, a veces hay personas que me preguntan por qué yo no tomo vino u otras bebidas alcohólicas, y les digo, bueno, si Jesús dijo que no toma más del fruto de la vid, que no toma más vino hasta el día que lo toma de nuevo conmigo en el reino, yo también me puedo aguantar hasta ese momento. Así que en algún momento sí, con Jesús vamos a tomar juntos el vinito. Pero a lo que quiero llamar la atención es acá, dice, el nuevo pacto. O sea, Jesús era muy consciente de lo que Él estaba haciendo, era lo mismo que su Padre había hecho en el Antiguo Testamento, pero esto era algo nuevo. Y Pablo, el apóstol, nos explica después alguna implicancia de esto. ¿Qué significa este nuevo pacto? Él dice en 2 Corintios, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Algunas personas han interpretado falsamente este pasaje como que no hay que leer libros, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No es esto lo que Pablo quiere decir. Él dice, en el Antiguo Testamento, con tantas leyes que había, y algunos están contando y dicen, bueno, hay 653 leyes ahí, otros dicen, bueno, algunas se repiten, quizás hay 630 nomás. Bueno, hay una cantidad de leyes ahí. Lo que sí es claro, nadie fue capaz de cumplir con todas estas leyes. Y a eso se refiere Pablo, dice que la letra mata, porque nadie puede cumplir. Entonces cada persona que vive está infringiendo de alguna manera estas leyes. Y ahora viene un nuevo pacto, que es un pacto en el Espíritu, en donde ya no se rige de acuerdo a una cantidad de estipulaciones impresionantes, de leyes, de párrafos, lo que sea, sino de cómo está nuestra relación con Dios en nuestro espíritu. Obviamente eso no significa que podamos hacer lo que queramos, pero vamos a llegar a eso. Pablo también explica que este nuevo pacto no solamente es entre Dios y el pueblo de Israel, sino que incluye a nosotros. Y lo dice en Efesios capítulo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es una carta que él escribe a gentiles, paganos se los llamaba,
gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Y eso somos tú y yo, a menos que tú eras judío. Yo no soy judío, pero estoy dentro del pacto con Jesús porque pertenezco a este nuevo pueblo que Él ha creado. En donde en este mismo capítulo dice que de dos pueblos Él hizo uno, los unió a los judíos que le estaban siguiendo a Jesús y también a los griegos, a los paganos, a los gentiles que estaban siguiendo a Jesús. Según la carta a los Hebreos, el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Capítulo 8. Y en el capítulo 9, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, desde el primer libro hasta el último, en la Biblia nosotros tenemos el tema del pacto. Empieza en Génesis, termina en Apocalipsis. Más de 300 pasajes, obviamente no los podemos leer todos aquí, porque ustedes se iban a dormir de aburrimiento y nosotros íbamos a estar muchísimo tiempo. Pero esto basta para decir que hubo varios pactos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay un solo pacto, es un nuevo pacto que Jesús hace con todas aquellas personas que quieren seguirle. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un pacto y un contrato? Bueno, acá les quiero dar algunas características de un contrato. Si usted alguna vez firmó un contrato, compra-venta, vehículo, una casa, un terreno, quizás hasta por un electrodoméstico usted firmó un contrato. Este contrato está regido por estipulaciones y cláusulas. Ahí se dice, fulano pagará en tantas cuotas, tantos guaraníes, el precio se ajustará de acuerdo al salario mínimo o a la inflación o lo que sea. Mengano recibirá en contrapartida una casa en estas condiciones, está todo eso. Cuanto más largo el contrato, más específico suele ser. Otra característica es cuando una parte incumple este contrato, esto lleva a la invalidación del contrato. Si la persona que tenía que pagar, después de la primera cuota deja de pagar y después reclama la casa, reclama el vehículo o reclama el terreno, el otro le dice, no, mira, vos no cumpliste tu parte, así que yo no te puedo entregar lo que dice ahí en el contrato. Incumpliste, el contrato queda anulado. Normalmente los contratos están limitados en el tiempo. Se pone ahí, bueno, en 3 años se va a pagar tanto, en 36 meses, 24 meses. Hay contratos que son más largos, pero yo he entendido, y ahí no estoy totalmente seguro porque no revisé la ley, que en nuestro país no se pueden hacer contratos por más tiempo que 99 años. Entonces aquellas personas que piensan que va para toda la vida, le ponen 99 años a sus contratos. Los contratos están basados en los beneficios esperados de las partes. En un contrato, cada uno espera recibir algo. Una persona espera recibir una casa, un vehículo, un terreno. La otra persona espera recibir dinero. Y obviamente cada uno negocia de tal manera para que le favorezca a él el contrato. La fuerza, la unión de este contrato, la fuerza de la unión está en el cumplimiento de las cláusulas. Cuando una parte cumple con sus obligaciones y, por ejemplo, paga todos los meses en el día indicado, esto crea confianza en la otra persona. Y quizás la próxima vez, cuando se hace otro contrato, no va a necesitar ser tan largo. Pero si una parte incumple y cada mes paga 5 días después o 10 días después, o se olvida de pagar, o dice, este mes no puedo pagar, le voy a pagar 2 cuotas el próximo mes. Eso crea desconfianza. Y seguramente la próxima vez, esta persona que le vendió algo le va a decir, no, mira, yo prefiero venderle a una persona que sea más confiable. ¿Cómo es un pacto? El pacto no está basado en cláusulas o en estipulaciones, sino sobre una relación, en una relación.
cuando dos personas tienen una relación, el uno con el otro, ahí se dan las bases para hacer un pacto. Sí hay estipulaciones, a veces, no siempre. En el caso de David y Jonatán vemos muy poco. Ellos simplemente hicieron un pacto de amistad. Aunque más adelante nosotros vemos que Jonatán le dice a David, yo sé que vas a ser rey de Israel y yo te pido que a mis descendientes los trates bien. Porque en aquella época la práctica era que los hijos, los nietos del rey, toda la familia fueron eliminados si venía un nuevo rey, para no tener competencia. Y eso es el único pedido que Jonatán le hace a David, y dicho sea paso, David cumplió con Jonatán, con esta parte. Pero en el caso que haya estipulaciones, estos simplemente ordenan la relación. No es que ellos son la base de la relación. No es que ellos son el fundamento del pacto. En un pacto, el incumplimiento de una de las partes no invalida automáticamente el pacto. El pacto sabe que los seres humanos somos falibles. Si nosotros, por ejemplo, en el pueblo de Israel, nosotros vemos que muchas veces el pueblo le falló a Dios. Dios se molestó con eso. Dios le castigó al pueblo, pero nunca renunció a su pacto que había hecho con el pueblo. El pacto está basado en el compromiso que las partes han tomado el uno con el otro. No en las estipulaciones, no en las cláusulas, no en los parágrafos ahí, inciso tal, sino en la relación que tienen. Y la fuerza de un pacto, la fuerza de unión, lo que mantiene juntos a las partes de un pacto, está en la relación que tienen las partes el uno con el otro. Y por eso la Biblia le llama al matrimonio un pacto. Porque en el matrimonio nosotros tenemos una relación. Esta relación se llama amor. Y ahí cuando uno hace algo que al otro no le gusta, por ejemplo, se cepilló con el cepillo de dientes de la otra persona que no le gustó, no por eso la persona va al juez y dice, hoy mi marido se cepilló los dientes con mi cepillo y por eso vamos a divorciarnos. No, ahí uno trata de hablar y le dice, bueno, no todas las cosas obviamente en un matrimonio se pueden fijar antes porque hay una cantidad de cosas que no se sabe de antemano y entonces uno no puede actuar de la misma manera como en un contrato. Ahora, eso no quiere decir que una persona puede darse el lujo de infringir todo el tiempo el pacto que se tiene. Por ejemplo, en cuanto a la fidelidad, nos juramos, bueno, prometemos, porque los cristianos no juran, ¿verdad? Pero prometemos fidelidad delante de Dios al cónyuge. Y sabemos que en muchos matrimonios hay personas que no cumplen con esto. Y después, según la literatura, según las novelas, si uno sufrió la infidelidad del cónyuge, entonces el otro también tiene la libertad de hacerlo. Bueno, la Biblia dice que las cosas no son así. El hecho de que uno no cumple con su parte del pacto no significa que el otro pueda hacer lo mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Dios o con nosotros como iglesia? Nosotros en la iglesia, en esta iglesia, nosotros al hacernos miembros, sea por bautismo o sea por transferencia, cuando venimos de otra iglesia, nosotros firmamos un documento que dice mi pacto con Dios y con la iglesia. Y espero que todas las personas lo hayan leído. Porque algunos firman simplemente, dicen, bueno, ¿dónde tengo que firmar? Y así como hacemos en el banco, donde te pasan algún documento y uno no quiere leer todas las cosas y simplemente firma. Normalmente es de sabios leer las cosas que vamos a firmar, y más en este caso. Cuando nosotros tenemos un pacto con Dios, esto significa lo siguiente. En mi caso, Dios, el Padre, me creó, me escogió, me llamó y seguramente una cantidad de cosas más. Dios el Hijo me redimió, me perdonó mis pecados,
Me llamó a estar junto a Él y me envió, porque dice, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Le dice a sus discípulos, yo soy uno de sus discípulos, significa que me envió. Dios, el Espíritu Santo, me regeneró. Eso significa que una vez que entregué mi vida a Cristo, entonces el Espíritu Santo empezó a obrar dentro de mí. Esas cosas de carácter, esas cosas feas, hay que quitarlas y hay que renovarlas. Eso se llama la regeneración. Dicho sea de paso, a veces decimos que el mejor día de mi vida fue cuando yo entregué mi vida a Cristo. Yo lo he dicho también y no está mal, pero sería más correcto decir que el mejor día de mi vida fue cuando Cristo se decidió por mí, cuando Cristo decidió aceptarme a mí. Porque para ser sincero, yo no tuve nada que perder cuando le entregué mi vida a Cristo. Mi vida ya era hecho desastre. Entonces, el único que tuvo que perder, y el que tuvo que perder grande, era Cristo. Porque ¿qué es lo que yo tenía que ofrecerle? Bueno, si uno quiere decirlo matemáticamente, yo tenía que ofrecerle una vida, lo que resta después de los 19 años. Y quizás vale la pena o no. Pero, ¿cómo vamos a saber lo que va a ser de esta vida? Lo que Cristo hizo fue entregar su vida por mí. Él murió por mí. Él hizo todo. Entonces yo no tuve nada que perder. Yo solamente tuve que ganar cuando entregué mi vida a Cristo. Mejor dicho, cuando Él me aceptó a mí. Entonces yo puedo decir que Dios me bendice, Dios me ama y Dios me espera. En algún momento voy a estar con Él, no solamente a través de la oración, sino lo voy a ver cara a cara cuando la vida física en este mundo termina. Pero Dios espera también otra cosa. Dios no solamente me espera a mí que llegue a su presencia, sino Dios espera que yo ande digno del llamado. Lo llama Efesios capítulo 4. Y Pablo explica lo que esto significa. Significa no mentir, no robar, no destruir el cuerpo, trabajar, mantener la pureza sexual, tener respeto y amor por otras personas, mantener la integridad en la vida familiar, etc. No es que esto es una condición para llegar a un pacto con Dios. Esto es la consecuencia de que tengo este pacto, que hemos entrado en una relación de pacto con Dios. Hay personas que abandonan a Dios cuando Él no hace lo que ellos estaban esperando. Fulano está orando por una chica para que sea su novia. Y no sucede. Entonces dice, bueno, yo oré, Dios no hizo. Entonces, ¿para qué yo le necesito a Dios? Esto no es una relación de pacto. Esto es una relación en donde nosotros pensamos que así como vamos a McDonald's y pedimos algo del menú y pagamos por eso, así Dios funciona. Dios no es ningún McDonald's, Dios no es ningún cajero automático que al poner ciertas cosas ahí, apretar ciertas teclas, te sale lo que vos estás pidiendo. Pero también tenemos un pacto con la iglesia. La iglesia es una institución creada por Dios, no por seres humanos. A veces nosotros pensamos, bueno, esta iglesia fue fundada por, ¿quiénes sabemos? Menonitas, bautistas, discípulos de Cristo, metodistas, todo lo que hay en nuestro país. No, la iglesia con mayúscula fue fundada por Jesucristo en este mundo. La iglesia tiene el propósito de llevar el amor de Dios a la gente. La iglesia no fue hecha para que la gente venga a la iglesia, se sienta en los bancos, pongan el aire acondicionado y esperan que se les presente un lindo show de músicas, de prédicas, de teatro, de lo que sea. Esto no es iglesia. La iglesia es la única institución, y lo repito, la única institución que está en el mundo no para el beneficio de sus propios socios, sino para aquellos que no son socios, para aquellos que no son miembros. La iglesia está en el mundo para alcanzar a otros. Dios quiere que el mundo reciba su amor a través de la iglesia.
Y estas personas que reciben su amor y le dicen sí a Jesucristo y le entregan sus vidas y son salvadas, estas personas integran después la iglesia otra vez. Y ahí hay un punto importante, queridos hermanos. A veces hay personas que piensan que pueden ser cristianos sin estar en una iglesia. Esto es como ser futbolista y no estar en un equipo. A lo mejor usted hace maravilla de picaditas, pero ¿a quién le sirve? Quizás solamente a su canal de YouTube y el video que usted saca ahí haciendo picaditas en su casa. Pero usted no puede decir que es jugador de fútbol, porque el fútbol, por definición, se juega en equipo. Y así también el ser cristiano se es en equipo. Todo cristiano, toda persona que se llama cristiana, toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, integra una iglesia. Esto es lógico, a menos que no haya iglesia ahí donde usted se va. Quizás se va al Polo Norte y ahí no hay iglesia. Bueno, entonces el día que viene otra persona, usted habla de a esta persona a Cristo y juntos hacen iglesia. Porque ahí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, ahí yo estoy en medio de ellos y ahí hay iglesia. El reino de Dios se hace parcialmente visible en la iglesia. Me gustaría decirles que la iglesia es el reflejo del reino de Dios, pero lastimosamente no lo es. Hay mucha imperfección todavía en la iglesia y por eso no es el reino de Dios, pero el reino de Dios se hace parcialmente visible. Entonces lo que Jesús hablaba del reino de Dios y habló mucho de eso, estas cosas tendríamos que ver en la iglesia. Por ejemplo, Él dice que en el reino de Dios no debería haber necesidades, no debería haber pobreza, no debería haber personas que han perdido cosas y nadie esté ahí para ayudarles. En una iglesia estamos para ayudarnos los unos a los otros, para apoyarnos en lo que necesitamos, para prestar el hombro al otro, para llorar. Nunca una persona debería estar sola cuando forma parte de la iglesia. Al integrarme a la iglesia, yo entro en una relación de pacto con la iglesia, es decir, con los otros miembros. No es que solamente voy ahí, bueno, voy a mirar si me gusta, me quedo, si no me gusta, me voy. Esto algunos meses se puede hacer, pero en algún momento tenés que tomar un compromiso. ¿Qué es lo que la iglesia te da normalmente? La iglesia me cuida, me alimenta espiritualmente, me da oportunidades de usar mis dones, los dones que Dios me dio. Hay que aclarar. La iglesia me ama, en el mejor de los casos, me bendice y hasta la cosa que no nos gusta hablar, me facilita el paso a la eternidad. En algún momento la iglesia va a celebrar mi funeral. Y ojalá que sea un día de fiesta en donde puedan decir, Martín vivió una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Fue un ejemplo para nosotros y nosotros podemos seguir este ejemplo. Ahora él está celebrando en el cielo, está ahí con Dios, está con los apóstoles, está tomando el vino con Jesús porque Jesús dijo que lo iba a esperar. Bueno, lo más importante les digo que no es el vino, obviamente. Cuando yo me voy al cielo, quiero verle a Jesús, quiero estar con él ahí. Yo me comprometo a servir en la iglesia. Como cristiano me comprometo a servir en la iglesia, pero la iglesia no es mi amo. Mi amo es Jesucristo. Esto no significa que nadie me tiene que decir nada en la iglesia. Solamente tenemos que tener bien en claro que yo sirvo en la iglesia, pero yo le sirvo a Dios. Esto es muy importante. Yo me comprometo a vivir una vida digna del llamado de Dios en la iglesia. No solamente delante de Dios es importante, sino también delante de la gente, delante de la iglesia. A veces escuchamos que alguien dice, mi vida no le importa a nadie, que nadie se meta en mi vida. Bueno, querido hermano, querida hermana, si tú eres parte de una iglesia, la iglesia no solamente tiene el permiso, sino tiene la obligación de meterse en tu vida. Yo me comprometo a asistir a las reuniones, a apoyar el ministerio con los recursos que Dios me dio. Eso significa que damos ofrendas, damos el diezmo a la iglesia. Todo eso forma parte del pacto. Me comprometo a ayudar a otros a vivir una vida cristiana cuando yo veo que mi hermano actúa mal,
que está viviendo en pecado, yo tengo la obligación de llamarle la atención. Cuando yo estoy viviendo en pecado, el hermano tiene la obligación de llamarme la atención y yo tengo la obligación de escucharle al hermano. Esto es ser parte de la iglesia. Yo me comprometo a ser leal a la iglesia. Ustedes saben, si usted trabaja en una empresa, digamos Coca-Cola, usted no puede salir en Facebook tomando Pepsi o alguna otra marca que no sea Coca-Cola. Especialmente no cuando usted usa el uniforme de Coca-Cola. Y ahí están una cantidad de memes que ustedes seguramente habrán visto, ¿verdad? Uno dice, mi último día de trabajo en Coca-Cola, y ahí está tomando una Pepsi. Y bueno, ¿qué estaba esperando? Si yo formo parte de una iglesia y otra persona me pregunta, ¿cómo está tu iglesia? ¿Qué tal está tu iglesia? ¿Puedo ir a visitarte? Y yo le digo, no, mejor no vengas a mi iglesia. Andate nomás a otra iglesia. Esto no es lealtad. Esto es haciéndole falsa publicidad a mi iglesia. Significa que yo mismo no estoy convencido de que ahí donde yo estoy es un buen lugar para otras personas de estar. Yo me comprometo al entrar en pacto con la iglesia a ser de buen ejemplo, a no ser de tropiezo a otros y a invitar a otras personas a formar parte de mi iglesia. Y el día que yo me mudo de Asunción o de esta zona y me queda muy lejos la iglesia, yo me comprometo a avisarle al pastor y pedirle una carta de transferencia para otra iglesia en donde me voy a congregar, en donde voy a hacer el pacto con esta iglesia. Mi matrimonio es un pacto. Yo le he fallado muchas veces a mi esposa. No en cuanto a la fidelidad, no se preocupen por este asunto. Pero en muchas otras cosas que nosotros hacemos que no nos le gusta al cónyuge. Mi esposa en algunas ocasiones me ha fallado a mí. Tampoco en el tema de la fidelidad, no se preocupen. Pero es un pacto. Nosotros sabemos que hemos hecho pacto delante de Dios y de estos testigos presentes lo hemos dicho hace más de 30 años. Mi relación con Dios es un pacto. Dios hizo todo por mí. Yo hice muy poco por Él. Pero yo estoy en un pacto con Él. Y este pacto significa que estoy comprometido con Él hasta la muerte. Mejor dicho, hasta la eternidad, porque ya estamos comprometidos hasta la eternidad. Y también tengo un pacto con la iglesia. En este caso, con esta iglesia en donde estoy sirviendo. Querido amigo, yo te quiero invitar, si todavía no has hecho pacto con Dios, a que lo hagas. Esto se hace con una corta oración en donde nosotros le decimos, Jesús, yo reconozco que soy pecador, te pido que perdones mis pecados, que entres a mi vida, que me limpies de todo mal y que me aceptes como tu seguidor, que me aceptes en la familia de Dios. Así de simple. Usted no tiene que firmar un documento, es simplemente en espíritu, es una cosa que le decimos a Dios. Si usted ha hecho este paso y usted se considera un hijo de Dios, entonces usted hace un pacto con la iglesia, con una iglesia. Y en este pacto normalmente sí es un poco más formal. Ahí se habla con el pastor y se pregunta, bueno, ¿cómo yo me puedo hacer miembro de esta iglesia? Y cada iglesia, las iglesias tienen distintas formalidades, pero ninguna es muy complicada. Lo que sí te quiero animar es que no vivas como que la vida fuese un contrato, como que la vida te debe muchas cosas, como que Dios te debe todos tus caprichos, o que si la iglesia no cumple todos tus deseos, entonces yo me voy de ahí, no asisto más. Esta es una mentalidad de contrato, tengamos mentalidad de pacto y nos va a ir mucho mejor en nuestra vida y vamos a cumplir la voluntad de Dios. Quiero orar contigo. Dios del pacto, yo te doy gracias por entrar en pacto conmigo. Tú eres tan grande, inmensamente mayor, inmensamente más poderoso que yo. Pero te has dignado a entrar en un pacto conmigo. Señor, gracias por este gran privilegio. Gracias, Jesucristo, por haber perdonado mis pecados. Gracias por darme
una nueva oportunidad. Gracias por permitirme jugar en tu equipo, ser parte de tu iglesia. Espíritu Santo, gracias por haber quitado una cantidad de cosas malas de mi vida. Te pido que sigas obrando de esta manera porque necesito mucho todavía para llegar a donde tú quieres que llegue. Y gracias por haberme puesto en una iglesia en donde yo puedo vivir el amor de las personas, recibirlos, y en donde yo también puedo dar este amor, puedo servir, y todos juntos podamos ser testigos de tu amor al mundo que no te conoce. Jesús, te pido que nos ayudes cada día a cumplir con este propósito, y te lo pedimos en tu nombre. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro no tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro no tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro no tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.